Estamos viviendo tiempos, estamos a mitad de año. ¿Cuántos leen la palabra profética? Una vez levantó la mano, pastor. Usted sabe que por ahí nosotros, le confieso, por ahí dejamos la palabra profética. Había un par de semanas que yo la dejé. Un par de semanas nada más. Y esta semana la volví a sacar cuando Dios me empezó a hablar sobre herencia. Y digo que importante que es la palabra profética en tiempo de altar de oración de allá de nuestra iglesia, la estábamos leyendo. Y me volvió a llamar la atención ahí la palabra profética que dice que el enemigo iba a atacar al comienzo y a la mitad del camino. Y dije, wow, estamos en la mitad del año y con razón. Con razón, nosotros en nuestra iglesia vimos mucha gente atacadas. El pastor también hablaba esta semana y nos pedía orar por el aniversario y nos volvía a recalcar el hecho de que tenemos que ser entendidos, de que si la palabra profética dice que el enemigo iba a gritar sobre la cosecha, que iba a haber un enemigo que iba a pelear para que usted no coseche lo que Dios ya ha soltado para su vida, no podíamos nosotros descuidarnos, sino realmente poder ser entendido en lo que Dios quiere hacer y lo que Dios está haciendo. Y una de las palabras que quiero compartirle, a ver si en Hebreos 6:12, me llamó mucho la atención esta palabra, que es con la que quiero comenzar. Si lo tienes en NTV, sí. Dice: entonces no se volverán torpes ni indiferentes espirituales. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredan las promesas de Dios. Ahora dice, entonces no se volverá torpe, y esta es la parte que a mí me llamó mucho, indiferentes espirituales. Primero tengo que entender que las promesas se heredan. Dice, seguirán el ejemplo de quienes gracias a la fe y la perseverancia heredaron las promesas de Dios. Las promesas se heredan. Ahora, una de las cosas que Dios me habló en este tiempo es que para que vos recibas una herencia, vos tienes que ser hijo. Solo los hijos reciben herencia. Solo los hijos reciben herencia. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos el derecho de herencia. Y las herencias son las promesas. Ahora, una de las cosas que yo enseñaba este tiempo en la iglesia es que el pastor hablaba de honra. Es si las promesas se heredan y solamente los hijos heredan, quiere decir que cada palabra que Dios suelta en la casa, en esta casa, son mi herencia. Ahora, para que yo reciba la herencia, tengo que ser hijo. Porque solamente los hijos reciben herencia. Por eso vemos muchas veces que mucha gente se queja y dice, el pastor habla del año del favor de Dios y no hay ningún favor de Dios, no he visto el favor de Dios en mi vida. Y ve mucha gente que sí ve el favor de Dios. ¿No será que esa gente es hijo de la casa? Silencio. Porque los hijos tenemos derecho a herencia. Y cada palabra, yo amé esta palabra porque dije, wow. Así que cada palabra que vos has soltado para mi paternidad, para mis padres espirituales, cada promesa, cada palabra profética que vos has soltado para ellos, es mi herencia. Esa es nuestra herencia. Porque si vos sos hijos de la casa, tienes derecho a herencia. Y las promesas son tu herencia. O sea que, iglesia, vos tienes que entender que el año del favor de Dios, esa palabra fue soltada sobre esta casa. Y si vos sos hijo de la casa,
Esa es tu herencia. Esa es tu herencia. Esa es tu herencia. Esa es tu herencia. Las palabras, las promesas, todo lo que Dios ha decretado, ha declarado sobre esta casa, sobre este lugar. Esa es nuestra herencia. Pero muchos no podemos alcanzar y vi y entiendo que una de las cosas que el enemigo está haciendo en este tiempo es atacar para que no alcancemos las promesas de Dios, para que no tomemos la herencia que Dios tiene para nuestras vidas. Y vi ataques muy diferentes a lo que muchas veces hemos visto nosotros, por lo menos uno cuando ministra, cuando habla con la gente, y por eso me llamó mucho la atención aquí, dice que no lo podemos ser indiferentes espirituales. Si usted sabe lo que significa indiferente, vamos para aquí. Y diferente tiene que ver, ya lo puse, alguien que no le da mucha importancia a algo. Indiferente espiritual es alguien que no le da mucha importancia a algo. Y si la palabra de Dios me dice que yo para poder alcanzar las promesas no tengo que ser indiferente espiritual, me está diciendo que hay mucha gente de nosotros como iglesia que muchas veces estamos siendo indiferentes. No le estamos dando importancia a muchas cosas espirituales que le tendríamos que dar importancia. Porque el enemigo es un enemigo que está activo, que siempre está queriendo frenar, queriendo oponerse a que vos alcances las promesas. Que vos alcances todo lo que Dios ha prometido, que alcances, las palabras que Dios ha soltado sobre tu vida. Y siguiendo con esto, puedo ver dos historias. Vamos a número 31:16. Números 31:16. Hay una historia que a mí me llamó mucho la atención porque vemos las estrategias del enemigo. Muchas veces nosotros, la palabra de Dios dice que no tenemos que ignorar las estrategias del diablo. No tenemos que ser indiferentes, no tenemos que ser ignorantes de lo que el diablo está operando y cómo está trabajando en este tiempo. No podemos ser indiferentes. Ahora, aquí vemos la historia. Dice, he aquí que por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Vamos a la historia. No vamos a leer toda la historia porque no quiero ser largo. Pero en la historia habla de que había un rey llamado Barak que quería maldecir al pueblo de Dios. No podía ver al pueblo de Dios que avance hacia la tierra de las promesas. No podía ver al pueblo de Israel avanzar. No quería. Era un rey malo. Y se enojó en contra del pueblo, entonces contrató a un profeta. Este profeta era un profeta desalineado a los diseños de Dios. Lo contrató para que maldiga al pueblo de Dios. Este profeta quiso maldecir, usted conoce la historia, Dios envió una burra que lo atajó para que él no vaya a maldecir al pueblo de Dios. Porque el deseo del rey, del enemigo, era maldecir al pueblo de Dios. Pero no pudo. Pero dice aquí que hubo una estrategia de este Balaam que aconsejó a mujeres de un pueblo enemigo para que vayan e incentiven al pueblo o a los varones para que tengan relaciones con ellas. Y dice la palabra de Dios que a causa de la contaminación de ellos, a causa de que esta gente, los hombres de Dios, los varones del pueblo de Israel, se contaminaron con estas mujeres, vino una maldición sobre el pueblo de Dios, que murió mucha gente.
O sea, que lo que el enemigo no pudo hacer por fuera, lo terminó haciendo desde adentro. O sea que lo que el enemigo no pudo hacer desde afuera con ataque, usted puede decir, no, pero en mi casa nadie, no me tiran pochoclo, no hacen brujería. Mire, hay gente que no necesita ni macumbero ni nada para vivir en maldición. Simplemente el diablo le mete cosas que contaminan su interior y terminan viviendo y abriendo puertas a maldiciones que el enemigo había planeado desde siempre. Las maldiciones que soltaron desde afuera no los afectaron, pero sí los dañó y la maldición terminó entrando cuando ellos abrieron puertas a la contaminación. El enemigo atacó desde adentro. El enemigo atacó desde adentro y trajo inmoralidad y trajo perversión. Y trajo contaminación. Wow, diría el pastor Pablo. Porque muchas veces nosotros estamos atentos y oramos y hacemos guerra espiritual en contra del principado, de potestades, de la macumba, de la umbanda, de toda la historia. Pero descuidamos nuestro interior, descuidamos nuestro hogar y permitimos que el diablo meta cosas porque nosotros ignoramos, porque nosotros nos dormimos, nos descuidamos. Descuidamos a nuestra familia, descuidamos a nuestros hijos, descuidamos a nuestros hogares y el diablo metió contaminación. Iglesia, tu hogar es un lugar santo. ¿Lo creen? Mire, hasta que usted no lo crea y lo declare, no va a vivir esa realidad. Había un hombre llamado Jacob que iba y dice la palabra de Dios que estaba en el desierto, se durmió y se despertó porque vio los cielos abiertos y después que se despertó dijo, wow, este lugar es casa de Dios y puerta del cielo, Dios estaba aquí, yo no lo sabía. Y después dijo, wow, como Dios está aquí y yo no lo sabía, ahora este lugar se va a llamar Betel, casa de Dios y puerta del cielo. O sea que cuando vos crees la realidad de lo que Dios declara sobre tu casa y comienzas a decir, mi casa es un lugar santo, en mi casa habita la presencia de Dios, esa palabra y esa declaración va a cambiar la realidad de tu casa. Pero vos lo tienes que creer y lo tienes que declarar, aunque estés en el desierto. Su revelación hizo que le cambió el nombre a una ciudad. Iglesia, le cambió el nombre a una ciudad. Esa revelación le cambió el nombre a una ciudad. Pero volvemos aquí. Dice que el enemigo, dice que por consejo de Balaam, por palabras, comenzó a escuchar cosas que no debía escuchar. Comenzó a permitir cosas que no deberían permitir. Entró contaminación. Iglesia, familia, ¿qué estamos dejando entrar a nuestras vidas? ¿Qué estamos dejando que entre a nuestras casas? ¿Qué están viendo nuestros hijos? ¿Qué están escuchando nuestros hijos? Escuchaba un testimonio, a mí me impactó del pastor Sisto Polla. Yo sé que muchos lo conocen, por eso lo cuento. Pero él contaba de un joven que era un joven cristiano, un joven que servía en la iglesia, pero un día fue tentado a ver pornografía. Y dice que comenzó a consumir y cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y él cuenta que este joven en la administración le dice, pastor, yo llegué al punto que un día estando en mi casa, con mi familia, un día
mi hermana, decía él, salió de la ducha con una toalla y yo la deseé. Y yo le dije, ella me cacheteó y ahí volví en sí, cuenta él, y me metí en la pieza a llorar. Y dije, ¿qué permití en mi vida? ¿Por qué esto está gobernando mi vida? Y ese quebró. Hoy cuenta el pastor de que él se ministró, renunció a todo esto, Dios lo hizo libre. Pero qué fuerte que es que muchas veces vos dejas entrar algo pequeño que termina contaminando tu vida tanto que termina gobernando toda tu casa. Y estos son los enemigos que te frenan para que vos no alcances las promesas, el cumplimiento, lo que Dios tiene para tu vida, para tu familia, para que vos no alcances las promesas, para que vos no goces del favor de Dios. Todos estamos viviendo el año del favor de Dios y el diablo te está haciendo una guerra oculta y vos estás ahí estancado. No. Génesis 6:1. Génesis 6:1. Esto creo que una vez lo predicó el pastor, pero yo lo quiero volver a traer. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieran hijas, ¿seguimos? Que vinieron los hijos de Dios, que las hijas y vieron los hijos de Dios, los ángeles caídos, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujer y escogieron entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas será su día 120 años. Y había gigante en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijas, y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí vemos que el enemigo metió en el pueblo de Dios contaminación a través de ángeles caídos. No quiero entrar mucho en esto, pero dice la palabra de Dios que los ángeles caídos se allegaron a las mujeres del pueblo de Dios. Y esto hizo que nacieran de las mujeres lo que hoy llamamos las razas de los gigantes. Y esto me llama la atención y esto me pega muy fuerte, porque si nosotros permitimos que la contaminación entre a lo santo, a nuestras vidas, si nosotros permitimos que la contaminación, lo que el diablo quiere sembrar, entra a nuestras vidas, esto hace nacer gigantes. Esto hace dar a luz los gigantes. Porque dice la palabra de Dios que a partir de la relación esta que tuvieron, nacieron los gigantes, hombres de renombre, que quiere decir hombres poderosos, de autoridad. Es más, esos gigantes terminaron siendo gente que tomaron la tierra prometida, la tierra que era para el pueblo de Dios. Cuando nosotros permitimos contaminación, hay cosas que se hacen fuertes en nuestras vidas. Hay gigantes que nosotros damos a luz. Y nosotros, iglesia, no estamos para dar a luz gigantes, sino estamos para dar a luz las promesas de Dios. Pero ellas dieron a luz gigantes que no solamente tomaron autoridad de ese lugar, sino que tomaron la tierra que era para el pueblo de Dios. Mira, cuando nosotros decidimos que
hacemos cosas que contaminan nuestras vidas, cuando empezamos a darnos permitidos que sabemos que a Dios no le agrada, cuando descuidamos la oración, cuando descuidamos la comunión con Dios y comenzamos a darnos permitidos que sabemos que a Dios no le agrada, esto hace que nosotros demos a luz gigantes que después nuestros hijos van a tener que pelear con ellos. Nosotros hoy, la gente ha escuchado la frase de que estamos en la generación de cristal, que los jóvenes son la generación de cristal. ¿Escuchó esa frase? Bueno, esos son consecuencias de gigantes que nosotros o gente de la generación pasada dio a luz. Cuando vos permites que el orgullo entre a tu vida, eso se hace fuerte en tu vida. Cuando vos permites que la inmoralidad gobierne tu vida, eso se hace fuerte en tu vida. Cuando vos permites que el pecado gobierne tu vida, eso se hace fuerte en tu vida. Y se convierte en un gigante que tus hijos van a tener que pelear. Cuando vos permites, cuando no perdonas, cuando haces del robo, de la mentira, algo en tu vida que gobierna, eso da a luz gigante que tus hijos van a tener que pelear en contra de eso. Y nosotros, iglesia, nuestros hijos tienen que recibir el favor de Dios. ¿Usted sabe que el favor de Dios se hereda? En el año del favor de Dios, usted tiene que saber que el favor de Dios también se hereda. Dice que un día Dios se le presentó al hijo de David, a Salomón, y le dijo, mira, pedime lo que quieras. Mire ese favor de Dios. Pedime lo que quieras, porque te lo voy a dar por amor a David tu padre. ¿Sabe qué había hecho? Salomón no había hecho nada, pero había heredado el favor de Dios a causa de su papá, que amaba a Dios, a causa de que tenía un padre que tenía el corazón conforme al de Dios. Qué hermoso. Yo sueño con esto, que mis hijos también puedan tener ese favor de que Dios diga, wow, ¿sabes qué? Pedime lo que quieras, porque yo lo voy a hacer por amor a tu papá. Y que nuestros hijos no peleen en contra de gigante que nosotros dimos a luz, sino que nuestros hijos gocen del favor de Dios a causa de que nosotros vencimos a nuestros gigantes. A causa de que nosotros bendecimos a nuestros gigantes, que nos hicimos cargo, de que no culpamos. Mire, el primero que vemos en la Biblia, que fue el que peleó en contra de gigantes, fue Caleb. Yo amo la historia de Caleb, porque Caleb fue un hombre que, a pesar de la edad avanzada, tomó una ciudad. Y la ciudad que Caleb tomó era una ciudad a donde había gigantes. Ahora, usted puede heredar maldiciones. Usted puede tener maldiciones a causa de sus malas decisiones, pero usted también puede heredar maldiciones, como aquí vemos que Caleb tomó una ciudad. Esa ciudad era que le correspondía porque le habían dado a él, pero en esa ciudad había gigantes que alguien ya había dejado entrar. Estamos hasta aquí. Muchas veces nosotros vamos a vivir en la vida y vamos a heredar gigantes que nosotros no le abrimos puerta. Le abrieron nuestros antepasados. Pero mire qué bueno que es Dios, ¿no? Porque nosotros, si estamos aquí en este lugar, nos tenemos que hacer cargo, porque las herramientas que tenemos nosotros no lo tenían nuestros padres. Las herramientas que usted tiene, yo siempre le digo a la iglesia, ustedes tienen herramientas y tienen cosas que Dios les da que muchos de nosotros no tuvimos. Usted recibe palabra de revelación aquí, cada palabra que suenan los pastores y la gente que ministra aquí. Son herramientas que Dios le da para que usted pueda vivir en libertad, para que usted pueda vivir en plenitud, para que usted pueda alcanzar las promesas que Dios tiene para su vida. Pero nos tenemos que hacer cargo.
tomar esa herramienta y poder conquistar aquello que Dios nos dio, aunque tengamos que pelear con cosas que la heredamos. Pero nosotros culpamos, no, pero si mi papá hubiera hecho tal cosa, pero mi mamá me hizo tal cosa, pero usted no sabe, pastor, lo que era mi papá cuando... Usted no sabe lo que es mi marido, usted no sabe. Y reclamamos y nos quejamos por cosas que nos hicieron y por maldiciones que heredamos. Pero las herramientas que usted tiene no las tenían ellos. Ahora usted tiene las herramientas, Dios está de su lado. Usted tiene que ser gente de conquista, gente que elimine todos los gigantes de la tierra que Dios le dio. Pero no tenemos que hacer cargo. Cada palabra, cada promesa, cada palabra que aquí se suelta, tomar esa palabra, declararla, vivirla. Usted no tiene ni idea lo poderosa, las revelaciones que aquí se sueltan. Tomar esas palabras, vivirla, declararla. Iglesia, usted tiene que cuidar la palabra que, esto no estaba aquí, pero la palabra de Dios dice que Él envía la palabra así como desciende la lluvia y la nieve y llega a la tierra, no vuelve vacía, sino que Él envía la semilla, la hace germinar y la hace producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así dice la palabra, que no. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual fue enviada. Ahora, qué tremendo, porque Dios dice, yo envío la palabra, pero yo cuido la palabra. Porque yo le envío la lluvia, le envío la nieve, le envío todo. Yo cuido la palabra para que la palabra sea cumplida. Ahora, si Dios, mi papá, y yo aquí la palabra me hace ver que Él cuida la semilla, ¿por qué yo no cuido la semilla? Jesús decía, lo que yo veo hacer al Padre, eso hago. Y si yo veo que el Padre cuida la semilla, ¿por qué yo no cuido la palabra que es soltada? Y cuidar habla de tomarla, hacerme cargo. Y si Dios me está hablando en este tiempo de que tengo que conquistar, de que tengo que alcanzar las promesas, si Dios me está hablando que es el año del favor de Dios, yo tengo que tomar esa palabra y entrar y meter a mi familia en el año del favor de Dios. Pero la tengo que tomar, la tengo que cuidar, la tengo que pelear, la tengo que defender. Porque esa es mi herencia y es la herencia de mis hijos. Cada palabra, cada promesa, cada palabra profética que ha sido soltada sobre este lugar, esa también es su herencia, porque usted es hijo de la casa. Porque los hijos tienen derecho a herencia y la palabra es tu herencia. Lo que ha sido soltado sobre este lugar es tu herencia. Ahora, qué tremendo. Aquí vemos a un hombre, Josué 14, 13 al 15. Entonces Josué, había un hombre llamado Caleb, que le voy a copiar a mi amigo Fede, loco, bien loco, está loco, Caleb diría Fede. Josué dice, entonces lo bendijo a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Y le dio a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido y cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue ante Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos y la tierra descansó de la guerra. Y no me déjamelo. Mas el nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba. Kiriat Arba significa 4 gigantes, 4 generaciones para los que leen la Biblia. La palabra de Dios dice que aquellos que cometen pecado hay una maldición que viene en la primera, segunda, tercera y cuarta generación. O sea que aquí estamos viendo a 4 gigantes que tenían la tierra que Dios le había dado a Caleb. Y estos 4 gigantes eran
gigantes que se establecieron durante 4 generaciones. Y él tomó una tierra que Dios le había dado, porque, a ver, hay promesas, hay palabra, pero también hay gigantes. Pero Dios te dio la herramienta, no solamente te dio palabra, también te dio su presencia para que vos puedas alcanzar la promesa. Más allá, y como dice la palabra profética, no hay viento contrario que puede detenerte. No hay viento contrario. Aunque se levante el enemigo, aunque haya gigante, ¿sabes qué decía? Nosotros lo vamos a comer como pan. ¿Sabes qué? No son nada porque Dios está con nosotros. Iglesia, esto te lo tiene que creer. Número 13:22. Mirá si esto es profético, ¿no? Números 13:22. Y subieron a Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaba Ahimán, Sesai y Talmai, hijo de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes que Zoán en Egipto. Aquí está mostrándote los 4 gigantes que estaban establecidos en ese lugar, que antes todavía no se llamaba Hebrón en ese momento. Pero, escucha, 4 gigantes. No quiero profundizar mucho, pero el primero es Anac, que significa el que da a luz gigantes. El que da a luz gigantes. Esto me dice que hay espíritus que, como decía hace rato, que te llevan a que vos metas inmoralidad, metas cosas en tu vida para que hagan nacer gigante y lo malo se multiplique en tu casa, en tu familia, en tus hijos. Pero no cualquier cosa, sino que sean fuertes, que te sea difícil sacar. ¿Cuántos viven situaciones difíciles en la casa que son difíciles de cambiar? Que vos dices, Señor, ¿cuándo va a cambiar esto? Parece imposible. Vos ves la realidad de tu hijo en la droga, tu familia, tu matrimonio, tu realidad, ves tu futuro, ves a dónde estás. Hay jóvenes que ven, yo era un adolescente que veía mi futuro, me sentaba adelante y no veía futuro, no veía nada. Y tuvo pensamiento de suicidio. Usted no tiene ni idea cuántas veces yo me levantaba a la madrugada y estaba toda la noche pensando de que la vida no tiene sentido, porque no veía futuro. Me parecía muy difícil seguir avanzando en la vida porque no veía futuro. Veía gigantes, cosas, realidades que eran difíciles de cambiar. Pero la gracia de Dios vino hasta ese lugar. Y su gracia, su amor me fortaleció y me dio las herramientas para vencer a los gigantes. Y por su gracia estamos aquí. Por su gracia estamos aquí. Enac, el que da luz gigante. Ahimán, que significa casi lo logro. Y esto me habla de gente que queda estancado. ¿Conoces a gente que dice, che, voy bien, pero siempre hay algo? Venía bien en el negocio y pasó algo. Es como que casi alcanzas, te lleva a vivir una vida de fracaso. De fracaso en fracaso, fracaso en un matrimonio y tienes otra relación y vuelves a fracasar, y de fracaso en fracaso en fracaso. Este gigante se llamaba casi lo logro. El otro se llamaba Sesai, que es el acusador. Es esa voz que te acusa, es esa voz que no te deja acercarte a Dios, es esa voz que te dice, vos en tu condición nunca vas a alcanzar aquellas cosas que Dios tiene para tu vida. No tienes ni la capacidad, no tienes ni los recursos. Y encima sos alguien que vive en pecado. Nunca vas a alcanzar las cosas que Dios tiene para tu vida. Ese es el acusador. Pero estamos en el año de la gracia y del favor de Dios, que es el año donde Dios nos está dando la herramienta para vencer a nuestros gigantes y poder alcanzar las promesas. Y mira el último, mira si no es profético esto. El último se llamaba Talmai. ¿Y sabes qué significa Talmai? El que posee surcos. ¡Wow! El que se queda con la cosecha. Este gigante se llama
el que se queda con la cosecha. En el año de la cosecha, en el año del favor de Dios, ningún gigante se va a quedar con mi cosecha. Ningún gigante se va a quedar con lo que Dios tiene para mi vida, para mi familia, para mi casa, para mis hijos y para mi generación. Ningún gigante. Ningún gigante. Ahora, Caleb fue alguien radical, alguien determinado, alguien que le creía, alguien que vivía en santidad, alguien que no dejaba que nada contamine su vida, alguien que no dejaba que las voces contaminen, aunque las voces eran de sus... Porque si vamos a la historia, Caleb era uno de los 12 que los otros príncipes... Conoce la historia que Josué manda a los 12 príncipes. Eran príncipes, deberían pensar como príncipes, pero pensaban como esclavos. Dice que los 12 fueron a la tierra y dijeron, no, la tierra es difícil, hay gigantes. Pero Caleb no se dejó intimidar por voces, por palabras, sino que era determinado en alcanzar aquella. No había excusa, Dios estaba con él. No había excusas. No había excusas. Iglesia, usted tiene que entender que hay un enemigo activo, queriendo frenarte, queriendo que vos no alcances las cosas que Dios tiene para tu vida. Y en este tiempo yo he visto mucho cómo Él ha metido cosas desde adentro. Daño familia adentro. Porque usted sabe, o sea, un hijo se va a la droga y toda la familia lo sufre. Entonces, por una contaminación o por algo que él metió, algún pecado o algo que él metió, algo de sus diseños que él metió, toda la familia termina siendo contaminada. Mira, hay una historia, me está quitando un poco, no lo quería hablar, pero la palabra de Dios dice que había una escuela de los profetas. Eliseo tenía una escuela de profetas. Eliseo era líder y tenía todo un grupo de jóvenes profetas que eran formados. Pero dice que había hambre y necesidad ahí en la tierra en ese tiempo. Y dice que uno de los profetas fue a buscar comida y encontró una calabaza silvestre. Y de repente, como tenía hambre, la trajo al campamento. Y la trajo al campamento y la cocinaron. Y cuando la estaban cocinando, otro de los profetas, cuando lo probó, dijo, wow, esto tiene muerte. Esto tiene muerte. Un profeta que con buenas intenciones fue a buscar algo para alimentar, casi trae muerte a toda una generación de profetas. Por eso le decía que tenemos que tener cuidado que traemos a nuestra casa. No vaya a ser que por nuestras malas decisiones, por malas actitudes, por el mal estado muchas veces de nuestros corazones, traigamos muerte a la generación profética que estamos levantando. Usted no tiene ni idea cómo he luchado yo para traer esta palabra. Le decía a mi esposa. Porque a veces uno quiere traer una palabra motivacional y nos gusta. Pero no podemos ser indiferentes a lo que el enemigo está haciendo y cómo está operando. Porque eso nos saca de poder alcanzar las cosas que Dios tiene para nuestras vidas. Y papá, Dios es un papá bueno que quiere que gocemos las promesas. Él la está cuidando, Él ha soltado ya la palabra y Él está velando para que esa palabra se cumpla. Y Dios está trabajando y está trabajando para que lo que Dios soltó para esta casa se cumpla. Y está trabajando. El tema es que nosotros veamos a papá cómo trabaja y nosotros también tenemos que activarnos a trabajar para que la palabra se cumpla.
aunque se levante oposición. Una iglesia entendida en los tiempos. Eso es lo que Dios, por lo menos, me habló a mí. Quiero terminar con esto, Hechos 28, 3 al 5. Hechos 28, 3 al 5. 28, 3, ¿no? 28, 3. Aquí vemos la vida del apóstol Pablo y permítame darle una imagen profética de esto. Vimos aquí en la palabra que hubo primero el pueblo de Dios fue contaminado a causa de las decisiones que ellos tomaron al aceptar tener relaciones con mujeres. Y dejaron entrar a la contaminación. Pero también vemos a un Caleb que se tuvo que hacer cargo de maldiciones generacionales de gigantes que él no había permitido, que él no había dado a luz, pero aún así dijo, no, yo me tengo que hacer cargo y voy a pelear contra ellos, porque hay una promesa que Dios dio que es mío, y se hizo cargo. Pero aquí vemos a un Pablo que aún haciendo la voluntad de Dios, aún caminando en los diseños de Dios, llevando la palabra, tuvo que afrontar ataques del enemigo que él terminó preso. Y la Biblia dice que iba en un barco, él iba a declarar, iba en un barco, el barco se hundió, naufragaron y entraron en una isla. Y la palabra de Dios dice que en la isla, cuando hacía mucho frío porque se habían mojado, hicieron un fuego. Y cuando Pablo fue a agarrar una rama, una serpiente se le prendió de su mano. Una serpiente se le prendió de su mano. Dice, entonces habiendo recogido algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Seguimos. Cuando los naturales vieron la víbora colgando en su mano, se decían uno a otro, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Pastor, ¿y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Muchos de nosotros sabemos que cuando una serpiente muerde en Suri hay serpientes venenosas. Hay 3. Está la coral, está la yarará, y mi suegra cuando va por ahí los fines de semana. No, verdad. Editaba esa parte. No, 2 hay. La yarará y la coral. Tenía una cita ahora después, y me hace que no. Pero, ahora, ¿cómo trabaja el veneno de la serpiente? Cuando la serpiente muerde, comienza a invadir todo tu interior y comienza a matarte por dentro. Te mata la célula, te mata todo por dentro. Comienza a matarte por dentro hasta que el veneno llega al corazón y mueres. Pero el veneno comienza a matarte por dentro. Aquí vemos un ataque en contra del hombre de Dios que vino a matarlo por dentro. Pero me encanta Pablo, porque Pablo no abrazó la serpiente, sino que la llevó al fuego. Y muchos de nosotros sabemos que el fuego habla de la presencia de Dios. Él es fuego consumidor. Cuando el hombre tuvo encuentro con Moisés, tuvo en la zarza, tuvo un encuentro con el fuego y Dios habló desde el fuego.
Pablo no abrazó lo que lo estaba matando por dentro, sino que lo llevó al fuego. Pero ¿por qué nosotros abrazamos muchas veces lo que nos está matando por dentro? Va a haber veces que tú vas a tener que determinar a pelear en contra de los gigantes. Va a haber veces que vas a tener que determinarte a vivir en santidad y no dejar que nada contaminado entre tu vida. Pero va a haber veces y ataques del diablo que lo único que vas a tener que hacer es llevarlo al fuego, llevarlo a la presencia de Dios. Pero ¿por qué nosotros abrazamos lo que nos está matando por dentro? Porque muchos de nosotros no queremos perdonar, no queremos dejar esos permitidos. Porque nosotros no queremos hacer los cambios que tenemos que hacer en nuestra familia, con nuestros hijos. Y dejamos que esas cosas sigan matando a nuestra familia, sigan matando a nuestros hijos. Palabras que matan a nuestros hijos. Porque dejamos que el veneno gobierne nuestras vidas. Nos morimos nosotros y llevamos a la muerte a nuestros hijos. Y cuando habla de la muerte es que no poder entrar a tomar aquellas cosas que Dios tiene para nuestras vidas. Pablo no abrazó la serpiente. La llevó al fuego. La llevó al fuego. La llevó al fuego. ¿Sabes por qué Caleb se determinó a decir, esos gigantes no se van a quedar con esa tierra es mía? ¿Sabes por qué Caleb se determinó? Yo me imagino a Caleb viendo cómo los gigantes edificaban casas, cómo los gigantes edificaban cosas. Y dijo, no, yo no voy a permitir que los enemigos edifiquen en la tierra que Dios me dio a mí. Vos no puedes seguir viendo cómo el enemigo edifica sus diseños en tu casa con tus hijos y vos seguir ahí como si nada. Vos no puedes seguir viendo cómo el diablo edifica la inmoralidad, la perversión, el alcohol, la violencia, el fracaso, la miseria, la pobreza, el orgullo, la soberbia, la deshonra. Miren, usted no tiene ni idea cómo Dios me habló fuerte con el tema de la honra en este tiempo. Estamos viviendo un tiempo a donde no le estamos enseñando a nuestros hijos a honrar. Cuando sabemos que la palabra de Dios dice que la honra trae bendición, pero la deshonra trae maldición. Y nuestros hijos vienen, no le quieres dar el celular y te lo agarran, te lo tiran, te pegan. Yo he visto a niños pegar a su mamá, a su papá. Y no hacemos nada. Y estamos permitiendo que la deshonra gobierne a nuestros hijos. Y estamos dando a luz un gigante que nuestros hijos van a tener que pelear. Porque la deshonra trae maldición. Gente hablando de los pastores, de los líderes. Pero mucho fue por causa de herencia, de deshonra que lo vamos produciendo, y la vamos produciendo, y la vamos multiplicando y vamos edificando. Y el enemigo sigue edificando, en nuestras casas, en nuestra familia. Edifica para destrucción. Pero cuando vos edificas conforme a los diseños de Dios, la gloria de Dios desciende. Vete a la Biblia, dice que Dios le dio las instrucciones a Moisés y le dijo, así me vas a edificar el tabernáculo. Y después que edificó, la gloria de Dios descendió. Dios le dijo a Salomón, así vas a edificar el tabernáculo. Él edificó y después que terminó de edificar, descendió la gloria de Dios. Porque cuando vos no dejas que el enemigo edifique, pero vos edificas conforme a los diseños de Dios, la gloria de Dios te va a respaldar. No podemos seguir abrazando a aquellos que nos están dañando.
necesitamos traerlo al fuego. Necesitamos traerlo a su presencia. Porque hay enemigos que son muy fuertes, que solamente su presencia puede darnos libertad. Necesitamos traerlo al fuego. Necesitamos meternos en su presencia. Necesitamos hacer altares en nuestros hogares. Necesitamos hacer altares aquí. Hacer altares en nuestras casas. Enseñar a nuestros hijos a adorar, a buscar la presencia de Dios. Porque hay cosas que no las vamos a poder cambiar nosotros. Hay cosas que solamente Dios las puede quemar. Y su presencia está en este lugar. Iglesia, ponete de pie. Su presencia está en este lugar. No vamos a seguir abrazando a aquellos que nos están matando. No vamos a seguir abrazando esas cosas que están dañando a nuestra familia. No vamos a seguir abrazando aquellas cosas que están dañando a nuestros hijos. No vamos a seguir abrazando aquellas cosas que están dando muerte a nuestras generaciones. No vamos a seguir abrazando aquellas cosas que sabemos que la tenemos que cambiar y no la queremos cambiar. Nos vamos a determinar a no abrazar a aquellos que nos dañan. Es más, ¿sabes qué? Dice que el apóstol Pablo, cuando la gente vio que tenía la víbora, dijeron, wow, vamos a esperar que se muera. Se sentaron a esperar que se muera. Porque hay gente que está viendo que vos no te va bien en la vida y se siente a esperar que te vaya mal. Es más, hay gente que se está sentando a esperar a ver que le vaya mal a esta iglesia. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios que Él fue al fuego. Dios trajo libertad. Y dice que después el apóstol Pablo entró en el lugar, en esa isla, y le predicó a los gobernantes de ese momento, que era un brujo de alto rango, que se terminó convirtiendo. ¿Sabe qué Dios me decía en la semana? Que hay gente que está esperando que el aniversario fracase, pero se van a cansar de esperar, porque el aniversario va a ser de impacto, no solamente a esta tierra, a esta comunidad, sino que va a ser de impacto a los gobernantes de esta tierra. Así que, iglesia, levanta tus manos. No vamos a abrazar a aquello que nos está dañando. Nos vamos a acercar a la presencia de aquel que todo lo quema, que todo lo cambia, que todo lo transforma. Permitamos que su santidad nos inunde. Que su santidad santifique todo nuestro ser. Que su santidad santifique nuestras casas.